Nos encontramos en el Círculo Polar Ártico. Nos hemos propuesto explorarlo al detalle entre Finlandia, Suecia y Noruega, lo que nos ha permitido disfrutar de experiencias y paisajes increíbles. Por otro lado, explorar la Europa más remota trae consigo algunos inconvenientes, y en el capítulo de hoy te contamos hasta qué punto pueden ser de elevados los precios en los supermercados si vienes a la región más al norte de Noruega. El siguiente destino es Västeralen. I did run out of time. Faced with your advice to get back in mind. I struggle to survive way down by. Bueno, los precios en Noruega hay que correr la coma un lado, o sea, serían 4,80 o bueno, un poquito más. Aquí la fruta, como podéis ver, está carita, ¿eh? No sabe que comprar nectarinas 4 euros el kilo es lo barato. Son Melón, baratos. 3 euros y medio el kilo. Bueno, y aquí tenemos el famoso salmón ahumado, que vale 3,20, ese es el más barato que hemos encontrado, porque este ya sube a 10 euros. Bueno, este lleva un poco más, estos son 100. Como veis, la fruta que comemos es uva, arándanos que están baratos y plátano. Lechuga 3,70, eso, o sea, no es el kilo, o sea, es la pieza 5 euros. A veces te ponen el precio de la pieza, o sea, ya no es precio por kilo. O sea, aguacates, pues la pieza te vale 2,40. Lo más barato para comprar son normalmente zanahorias. Y hablamos de 3,20. Pimientos te vale la pieza 2,5 euros. Es esta bolsita que vienen dos. Sí, 11 euros el kilo de pimientos. ¿Y qué vamos a comprar? Plátanos que valen 2 euros el kilo. Es lo que estamos comiendo aquí, así de triste. Yo el plátano estoy ya más harto ya con el plátano. Tomate también es el paquete. Paquete de 400. Bueno, esto sí que vale 5 euros el kilo casi. Aguantar aquí 2 meses cuesta. Es El difícil. turillo. Las carnes procesadas, carnes baratas. Hay esto que es carne picada, frankfurt, burgers. Pero vaya, que los precios son estos. Tiene queso manchego, ¿no? Queso manchego, mira, Puya que vale 5 euros. 5 euros el pan. Y no hay panadería, o sea que el pan o lo compras aquí o no compras pan. Estos son los típicos quesos de Noruega, que les llaman queso caramelo, que no es que sea queso caramelo, o sea, están procesados de otra manera con el suero de la leche y se cristaliza un poco el azúcar, la lactosa que lleva este suero y coge este color. Estos están muy ricos, valen unos 8 euros casi los 500 gramos. Bueno, las leches todas son frescas, no puedes coger leche que se pueda almacenar fuera de la nevera. Además es súper cara, te cuesta como 2 euros. Es la pega que tiene, que no, si viajas en furgo, pues siempre tienes que estar comprando leche porque no la puedes almacenar, incluso la vegetal. Una opción de comprar verdura barata es comprarla congelada. Leches vegetales, bueno, 2 euros. No es el país más caro, ¿eh? Hay que decirlo. 13 euros, 20. Todo Aceite barato. de soja. Mira. Claro, hay que inventárselo todo, ese es el barato. Ya hemos llegado a las Västeralen. Bueno, ya estábamos en las Västeralen, lo que pasa es que no lo sabíamos. Pero hemos cogido el ferry y ahora ya como que estamos más oficialmente. Y nos hemos aventurado, nos hemos venido a un camping, porque teníamos que lavar la ropa, queríamos recargar un poco toda la electricidad y todo. Y nos hemos aventurado a hacer hummus, a ver cómo sale. Y nosotros lo hacemos con un bote de garbanzo normal ya cocido. Tenemos esta herramienta que va súper bien, no sé dónde la compramos. Pues eso es para hacer puré, ¿no? Sí, es para hacer puré, ¿no? Y si no necesita electricidad ni nada, necesita fuerza. Y entonces lo que estoy haciendo ahora es machacar los garbanzos, que llevo aquí un ratito. Eso sí, necesitas un rato de ir machacando los garbanzos, ¿eh? No es como en casa. Entonces lo que hago es que le voy poniendo un poco de agua según me vaya pidiendo, para que se vayan deshaciendo bien. Y le vamos a poner limón
que como aquí no hay limón o es súper caro, le echamos este. Tahini de Turquía, súper importante. Puede no ser de Turquía, también. Sal, poquito de sal al gusto, poco de aceite y pimentón de la vera. En Turquía lo hacían con un mortero ahí y lo ponían al fuego y entonces le iban dando. Y estaba súper bueno, pero así de bueno no nos va a salir. Bueno, cuando tengamos una consistencia así, ahora le vamos a echar todas las cosas que tenemos por aquí. Le vamos a añadir también cardamomo, porque en principio lleva comino, pero no tenemos comino, así que yo qué sé, lo que más se le parece. También se le pone ajo, ¿no? Que no tenemos Sí. aquí en Noruega. Es Bueno, complicado. y yo tampoco puedo comer ajo, o sea que tampoco, no le echamos nunca ajo. Le echamos un chorrito así bien de limón, ya un poco al gusto, porque a Fabi no le gusta, a mí sí, pero bueno, hay que equilibrar. Le echamos la sal. Tanta no. Una cosa así. El cardamomo que hemos dicho, aceite de oliva, virgen extra, de casa. Bueno, este es de Turquía también, de aquí no lo compré. De casa va a ser que no, ya no nos Vale, llega. viene a ser, yo que sé, una cucharada y media o así. Y ahora le pondremos una cucharada de tahini. Y luego pues habrá que ir probándolo a ver cómo está de sabor y cómo más nos guste, porque al final yo me lo invento todo, ¿eh? O sea, Sí, Natalia, tú con las cantidades, a todo a ojo. si estáis apuntando ya lo podéis borrar. Si lo pasáis un poco por el fuego en una sartén o en una olla pequeña, pues está más rico, que es el truco turco, ¿no? Es como lo probamos allí y está súper caro, o sea, está súper bueno. Luego a esto le puedes echar, en Turquía le ponían pastirma, que es como una especie de jamón de ternera, pero bueno, Ahumado, ¿no? sí, se puede echar jamón, pues no vamos a tener pastirma. Ahora le he puesto el pimentón, no es que se tenga que poner ahora, que se me había olvidado. Y le he echado un poquito más de limón porque lo he probado y le faltaba un poquito. Bueno, esta es la textura así más o menos que queda con el pasapuré este. Lo vamos a poner en un tupper y ya tenemos hummus para estos días. El testeador oficial. Ah, bueno. You remember when we were out last week? I met this girl. Yeah, what about it? Well, she blocked me on Tinder. Buenos días. Amanecemos en Vesteralen. Básicamente vamos a ver lo que es la costa oeste, ¿no? La costa oeste, que es lo que hemos visto que está como más bonito y tal. No es tan quizás impresionante como Lofoten, ¿no? Sí, no es tan, el paisaje no es tan brutal, ¿no? Pero es como más suave, las montañas son más, es todo más redondito y hay más bosque, mucho menos turístico, entonces bueno, podemos disfrutarlo mucho más que las Lofoten, que están muy saturadas de gente, sobre todo de campers. Sí, la sensación que nos ha dado esta segunda vez que hemos ido, la primera vez como casi que solo vimos Lofoten y Senja nos encantó y Lofoten lo vimos muy rápido, pero es que Lofoten se hace rápido porque al final es como que hay tanta gente, puedes aparcar en tan pocos sitios que la propia archipiélago te va echando. Y ahora hemos caído aquí en Vesteralen y es todo súper diferente, hay mucha más gente local, ¿no?, que vive aquí. Sí. Y vamos a hacer una ruta que va a ver una playa de las más bonitas de aquí y es lo que os vamos a enseñar hoy. Bueno, la ruta va a ir por la loma de esta montaña que veis aquí, ¿vale? Sube como por esta cresta y las vistas son esta increíble playa. Ya hemos llegado arriba de las vistas. Lo mejor está allí abajo, que es donde se ve la playa, creo. Vamos a mirar a ver. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you act like a douche, of course you will lose, yeah. If you're acting like a douche, of course you will lose, yeah. If you're acting like a douche. Vesteralen es un archipiélago al norte de las islas Lofoten.
Suele pasar bastante desapercibido por el turismo, aunque de él parten algunas rutas en barco en busca del avistamiento de ballenas. Además, alberga más de 1000 islas diseminadas por todo el mar de Noruega. Y si estás pensando en recorrer Noruega o cualquier país de Europa, te recomendamos que le eches un ojo a la guía que acabamos de sacar. En ella encontrarás toda la información indispensable y actualizada para recorrer cualquier país europeo. Te dejamos un link en la descripción. Bueno, hace pinta de que llevan mucho rato, eso es buena señal, ¿no? Quedan 3 minutos. Tenemos al noruego nervioso aquí. Y Fabi que se ha puesto ya las gafas del cerca, ¿no? Sí, de ver, porque iba con las gafas de sol y ahora vamos a entrar a un túnel que no se ve nada. O sea, que ahí están los del convoy que nos van a llevar para allá. Pues nada, ya hemos acabado la ruta Era muy corta, si eran 3/4 de hora. Que hay un pájaro ahí hablando que no sé qué quiere. Y hemos llegado al pueblo de Hopten, se llama, este pueblo. Hay una playa súper chula con un parking ahí impresionante de aparcar. Y vamos a llegar hasta un punto que está por ahí detrás. Que dicen que hay unas vistas muy bonitas. Y a ver, en principio aquí la carretera ya se acaba y ahora tendremos que volver para atrás. Veníamos por un túnel que está en obras, tuvimos que esperar, no sé, estuvimos como media hora esperando porque el túnel, no sé, lo están reconstruyendo o algo. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos. No te negaremos que Vesteralen nos quitó el sabor agridulce que nos dejó las Islas Lofoten y nos permitió disfrutar a nuestro aire de estos paisajes. A ver, Fabi, cuéntanos el siguiente paso después de Vesteralen. Pues vamos a ir al Kiwi porque yo tengo hambre y me voy a comprar algo de comer. Ese es el resumen. Y luego ya continuaremos dirección, nos vamos de Lofoten. ¿Hacia dónde? Bueno, porque hay que entrar a Lofoten y salir. Ese es el resumen. ¿Y dónde vamos? Pues hacia los Alpes Noruegos. que no sé cómo se llaman ahora mismo. Ya Lise no sé qué. Lise Fjord es el Fiordo. pues las montañas de Liseberg. Algo así.